Te damos gracias en esta preciosa mañana que nos has regalado, Padre, con el propósito de la adoración en el culto público a ti, Señor, con la instrucción de las Sagradas Escrituras que son necesarias para la alimentación de nuestra alma, para que seamos fortalecidos, Señor, en todo el poder de la fuerza de lo alto, Padre. Gracias porque tu palabra nos instruye, nos exhorta, Padre, nos anima, nos consuela, con el fin de que, Señor, seamos presentados dignos y perfectos delante de ti en el Señor Jesucristo. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra segunda parte del estudio sobre el sacerdocio del hogar. Anteriormente estuvimos viendo tres aspectos que tienen relación con la función del sacerdote del hogar. Son 5 los aspectos que debe desarrollar el sacerdote del hogar. Ya anteriormente se cubrieron los 3 aspectos y vamos a recordar un poco sobre cuáles son esas funciones del hombre como sacerdote del hogar. Habíamos hablado que como bautistas reformados tenemos esa visión bíblica del sacerdocio del creyente, es decir, todo creyente oficia como un sacerdote en el sentido que presentamos sacrificio vivo como un culto racional a Dios y también oramos, intercedemos unos por otros, pero en la función del hombre tiene una tarea crucial e importante en el hogar, a lo cual Dios lo ha llamado al hombre como sacerdote del hogar y le ha dado estas 5 funciones para poder guiar a su familia en las Sagradas Escrituras y en el temor de Dios. ¿Cuáles son esas 5 funciones? Recordemos un poco. En primer lugar, que es un intercesor de oración. Job presentaba sacrificios diariamente delante del Señor y oraba por sus hijos, por si estos habían pecado. Todo hombre en el hogar, de igual manera, debe de oficiar esta intercesión a través de la oración por su familia, por sus hijos. De igual manera, la segunda función nos habla de que el hombre como sacerdote del hogar es director de la adoración religiosa, es decir, que lleva a la familia a este culto de adoración al Señor. Nuestro culto de adoración al Señor no solamente está circunscrita en las actividades de la iglesia en el día del Señor, sino principalmente en el hogar y debe de ser hecha de manera diaria. En tercer lugar, la tercera función es que el hombre como sacerdote del hogar es un mediador de la bendición de Dios. El hombre bendice a través de ser un ejemplo para la vida de su familia, bendice a través de la oración para su familia, para sus hijos. Y hoy vamos a continuar viendo las últimas 2 funciones que tienen que ver con que el hombre como sacerdote del hogar es un instructor en las Sagradas Escrituras y finalizaremos la quinta función con que el hombre como sacerdote del hogar es juez en las cosas santas. Veamos entonces la cuarta función como sacerdote del hogar para el hombre, es que es un instructor de las Sagradas Escrituras. Dios ha dado esta responsabilidad a los padres, esa responsabilidad de instruir a sus hijos, y lo deben de hacer a través de las Sagradas Escrituras. No hay otro medio por lo cual nosotros podamos inculcar los valores morales y espirituales, si no es con la palabra de Dios. Entonces a los hombres se les ha pedido de parte de Dios que sean los instructores de las Sagradas Escrituras. ¿Qué implica eso, hermanos? Ser un hombre que instruye en las Sagradas Escrituras, sino tener un conocimiento de las Sagradas Escrituras. El hombre de Dios debe conocer las Escrituras, debe de ser un estudioso diligente de las Escrituras para poder instruir en verdad a su familia. Si un hombre es negligente
en el estudio de las Sagradas Escrituras, no domina el conocimiento revelado de las Sagradas Escrituras, es un hombre negligente que no está cumpliendo la función de ser un guía para su esposo y para sus hijos. Entonces se requiere que, en primer lugar, que el hombre de Dios en el hogar sea diligente en el estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo usted cada día invierte tiempo en el deber de escudriñar las Escrituras, de escuchar las Escrituras? Si no invertimos ese tiempo nosotros en alimentarnos de las Sagradas Escrituras y de estudiar en las Sagradas Escrituras, no estaremos siendo capaces de instruir en toda verdad a nuestros hijos, no estaremos capaces de aconsejar de manera bíblica a nuestra esposa, a nuestros hijos. Entonces, de ahí es donde surgen los problemas en el hogar. Así que el hombre debe de enseñar las Sagradas Escrituras, pero también debe reflejarse en el ejemplo propio de su vida. Leamos las instrucciones o los mandamientos que Dios dio al pueblo allá en el Antiguo Testamento y que continúan vigentes para nuestro tiempo. En Deuteronomio capítulo 4, verso 9 al 10, nos dice así la Escritura, el Señor hablando a su pueblo, y le dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Vea, con diligencia debe guardar su alma, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a sus hijos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, es decir, a los nietos incluso. Era un llamado que Dios hacía, un mandato de que el hombre debía guardar su alma diligentemente, y la manera de guardar nuestra alma es a través del conocimiento de la palabra y llevando a la práctica esa palabra para vivir una vida piadosa, y debe de ser de continuo, todos los días. Y esto incluye la enseñanza a nuestros hijos y a los hijos de tus hijos. El verso 10 dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Toda palabra que el Señor ha hablado, que ha salido de su boca, es con el propósito de que siempre la tengamos presente en nuestra vida de manera continua, todos los días, hasta que sea el último segundo de nuestra vida física en esta tierra. Y esa labor incluye nuestras familias. De esa manera, el Señor da estos mandatos que continúan vigentes para nuestro tiempo, para los padres principalmente. De manera que no es una tarea opcional, no es si quiero, no es si yo tengo tiempo. Muchas veces la excusa es: no tengo tiempo para esas cosas. Allá en la iglesia, que se encargue el pastor, que se encargue la hermana de escuela dominical de la instrucción bíblica de mis hijos. Yo no tengo tiempo para eso, tengo tiempo para otras cosas. Y entonces ahí estamos incumpliendo el mandamiento del Señor, y por lo tanto es un pecado delante del Señor, un menosprecio a la orden de Dios. No es una tarea opcional, sino un mandato divino que busca formar a las generaciones para que sean fieles al Señor. ¿Cómo podemos preservar nuestra descendencia sino con la instrucción diaria de la palabra de Dios? Que esa palabra de Dios para nuestros hijos, no importa que estén bebés, ellos necesitan escuchar diariamente la palabra de Dios. Ellos necesitan escuchar las oraciones de sus padres diariamente,
porque ese es el depósito de sus almas. Eso es precisamente lo que decía Pablo a Timoteo, recordando que su abuela y su madre habían invertido ese tiempo diariamente en las Sagradas Escrituras como el depósito para su alma. Pero se requiere también que el hombre de Dios viva conforme a la palabra que predica. No hay mayor impacto para la vida de los hijos que sus padres anden conforme a las Sagradas Escrituras. Entonces ellos toman en serio y en verdad la instrucción que sus padres les están dando. Pero si un padre simplemente es conocimiento, si es letra, pero no practica lo que vive, entonces se vuelve ineficaz el impacto de la palabra de Dios. El hijo sabe cuando sus padres no están viviendo conforme a lo que predican. Y entonces ellos dicen, bueno, si mi padre no le interesa, si mi padre es ligero para las cosas santas de Dios, entonces quiere decir que no son importantes. Y ellos comienzan a no darle importancia y valor a lo que sus padres profesan. La enseñanza de la palabra en el hogar no debe limitarse a momentos ocasionales. Como hablábamos, no se trata de hacer un culto literal, tal como lo hacemos aquí a las 10:30, llevarlo al hogar. No se trata simplemente de, a las 8 de la noche, antes de que se acuesten mis hijos, vamos a leer las Escrituras, vamos a orar. No se trata solamente de momentos ocasionales, sino de ser parte integral de la vida cotidiana, como la instrucción en Deuteronomio, andando por el camino, al levantarse, al acostarse. Ser intencional y práctico con las cosas cotidianas que vivimos, de manera que la palabra de Dios sea la que domine nuestra mente, nuestra forma de pensar. ¿Qué es esto de hacerlo integral en la vida cotidiana? Bueno, nuestros hijos pasan situaciones en la escuela, cuando están fuera del hogar. Nosotros podemos conversar en algún momento, ellos pueden tener conflictos con sus compañeros, pelearse con un compañero, no acatar la orden de su maestro. Ese es el momento práctico en el cual nosotros podemos instruirles y decirles que en la obediencia al Señor y a sus mandamientos hay esa bendición especial. Enseñarles que si hay un conflicto, un pleito entre compañeros, que generalmente se quebrantan la mayoría de los mandamientos. El niño miente porque trata de encubrir su falta. El niño causó un agravio a su compañero, le hizo un mal a su prójimo. Entonces, de manera práctica, nosotros le hacemos ver su pecaminosidad al quebrantar los mandamientos. No mentirás. No hablarás falso testimonio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces lo llevamos a ver la ley santa de Dios y cómo nosotros nos comportamos delante de ella. Y lo llevamos a la confesión de pecados. Lo llevamos a que debe de pedir perdón, y entonces vemos los elementos del evangelio retratados de manera práctica, que Cristo nos ha perdonado y por lo tanto nosotros debemos perdonar a aquellos que ofendemos, y también debemos aceptar el perdón de otros. Esas son maneras prácticas de la vida cotidiana donde nosotros como padres vamos a inculcar la verdad de Dios con diligencia y constancia, hermanos, sin cansarnos. Y a veces nosotros como padres, ¿verdad? Dejamos pasar por alto la rebelión de nuestros hijos y decir, ahí se le va a pasar. Pero el mandamiento es hacerlo diligentemente, diariamente. Este llamado no solo implica compartir el conocimiento bíblico de la palabra de Dios, sino modelar una vida fundamentada en la Escritura,
De manera que cuando nosotros pecamos contra Dios, que nuestra familia pueda ver también que nosotros pedimos perdón cuando ofendemos a los demás o los ofendemos a ellos mismos. Incluso nosotros como padres debemos pedir perdón a nuestros hijos cuando nos equivocamos. Ser un ejemplo de ello. Para cumplir con este mandato, los padres deben primero conocer la palabra de Dios, lo que mencionábamos al inicio, estudiándola con dedicación para enseñarla con fidelidad. Y esto de enseñar la palabra de Dios, hermano, no es simplemente abrir el libro de Proverbios y leer, bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores, y leerles todo el capítulo y cerrar el libro y ya estuvo. No, hermano. La diligencia y la enseñanza de la Escritura implica a nosotros explicar el texto. Los niños no saben qué es un escarnecedor. ¿Qué es sentarse en silla de escarnecedor? Usted está leyendo el versículo y está pensando de que el niño está entendiendo porque lo está leyendo usted en su manera de pensar. Pero el niño no conoce algunas palabras, algún lenguaje de la Escritura, y es necesario nosotros explicarle el texto de la palabra de Dios. Entonces, cuando nos sentamos con ellos y abrimos una porción de las Escrituras, asegurémonos utilizar un lenguaje que ellos puedan entender, pero que sea un lenguaje fiel a las Escrituras. De esa manera nosotros estamos asegurándonos que entienden la palabra de Dios. Además, deben cultivar una mentalidad espiritual, que todas las cosas que nos suceden son con un propósito divino, que Dios ha preparado todas las cosas de antemano para que andemos por ellas, viendo todas las circunstancias de la vida a la luz de la Escritura. No hay nada de las cosas, ya sea en el trabajo, ya sea en el estudio para ellos, ya sea en el matrimonio, en todas las esferas de nuestra vida, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la luz de la Escritura debe de estar presente en nosotros, en nuestra mente y corazón. No debemos actuar, no debemos pensar y no debemos vivir conforme a la sabiduría del mundo. Ya Santiago nos dice que la sabiduría del mundo es diabólica, es animal, proviene del egoísmo mismo del hombre. Mas la sabiduría de Dios, la luz de la Escritura, nos guía a toda verdad para nuestra edificación y para la edificación de los que nos oyen. Así que no solamente, hermanos, se trata de estar transmitiendo información de las Escrituras. Ahora que estamos leyendo diariamente la palabra de Dios, siguiendo una lectura, son 3 capítulos, ¿verdad? Es extenso la lectura, pero podemos tomar cosas importantes de las que hemos leído y poder alimentarnos, retroalimentarnos en el día y compartirla con nuestra familia. Es una forma práctica de estar presente ahí en la palabra de Dios. No solo se trata de transmitir información, sino de formar corazones piadosos que amen y obedezcan a Dios. Que esa palabra nos esté transformando individualmente y como familia. La enseñanza debe de ser intencional y práctica, conectando las verdades bíblicas con las experiencias diarias y ayudando a los hijos a aplicar la palabra en sus vidas. Nuestros niños pueden aprender de manera práctica cómo las verdades de Dios nos llevan a vivir de manera piadosa en este mundo. Un aspecto clave de la instrucción es la comunicación constante con la familia sobre asuntos espirituales. En nuestras conversaciones en el hogar debe predominar la palabra de Dios antes
que las cosas de este mundo. A veces, ¿verdad? En los hogares lo que menos se conversa es de la palabra de Dios, sino de las trivialidades de la vida. Y al final estamos cargados por las cosas que llevamos en el día a día, ya sea por conflictos de trabajo, ya sea por los ídolos mismos que nuestros hijos puedan estar levantando, haciendo un ídolo de un videojuego, del fútbol y de toda clase de cosas. Todas aquellas cosas que llevan a nuestro corazón y que nos dominan en lo que pensamos y en lo que anhelamos es un ídolo. Y nosotros debemos entonces derribar nuestros ídolos con la palabra de Dios y también ayudar a nuestros hijos que derriben los ídolos. Porque de lo que sale de la boca es realmente lo que está en nuestro corazón. Si alguien solo está hablando de una cosa en particular todo el tiempo, significa que hay un ídolo allí. Entonces, debemos procurar que en nuestro hogar hayan conversaciones en torno a la palabra de Dios para ayudar a nuestros hijos, hermanos. Si no, nuestros hijos estarán siendo alimentados por estas otras cosas. Las redes sociales, los videos, están instruyendo la vida de muchos niños. Y si usted como padre está simplemente dando estos aparatos electrónicos a sus hijos para que se mantengan sin molestar, usted los está condenando a ser atrapados por el sistema del entretenimiento del mundo. Pero no está dedicando el tiempo a la palabra de Dios. Y luego ve las consecuencias de la rebeldía de los hijos. Cuando usted quiere quitarle estos aparatos electrónicos que dominan su mente y su corazón y que se han convertido en un ídolo, entonces comienzan a rebelarse y a enojarse. Debemos estar alerta a estas cosas, hermanos. No son cosas livianas. Están afectando la vida espiritual de nuestros hijos. Debemos nosotros procurar entonces apartar ese tiempo en nuestros hogares y con nuestros hijos para inculcarles los asuntos espirituales. Muchos padres luchan con esto, ya sea por falta de tiempo o por dificultad para expresarse. Pero es esencial hacer un esfuerzo consciente por hablar con los hijos sobre su fe. Establecer momentos específicos para estas conversaciones puede ser como salidas individuales con cada hijo o tiempos dedicados los fines de semana puede ser útil. Estas oportunidades permiten discutir temas como la salvación, las luchas espirituales y el significado de las Escrituras. Debemos entonces fomentar ambientes donde los hijos se sientan escuchados y guiados en una relación con Dios. Una manera práctica es, por ejemplo, cuando finaliza el culto al Señor, puede ser en el almuerzo, estamos ahí con la familia y hacemos preguntas. ¿Qué aprendiste sobre el sermón en esta mañana? ¿Qué aprendiste sobre la escuela bíblica? Y entonces cuando ellos no saben qué responder o no recuerdan, significa que no estuvieron poniendo atención. Entonces ahí debemos procurar decirles, hijo, no menosprecies la palabra del Señor. Procura estar tu mente presente atendiendo a la palabra del Señor. Pero algunas veces ellos responden y nos sorprenden de lo que han aprendido y comentan sobre el sermón de la palabra de Dios. Es una forma práctica que podemos utilizar para retroalimentarnos también en la semana. Lo importante es dedicar este tiempo de la instrucción bíblica en el hogar. Finalmente es crucial comprometerse con tiempos regulares de enseñanza familiar en el Señor, priorizando la instrucción bíblica en el hogar.
y apoyando las enseñanzas de la familia que se reciben en la iglesia. Los padres deben reforzar los principios aprendidos en la congregación y asegurarse de que sus hijos los comprendan y apliquen. Ser fieles en esta responsabilidad traerá frutos espirituales duraderos, edificará hogares donde la palabra de Dios sea el fundamento y Cristo el centro de cada aspecto de la vida familiar. Otra de las maneras también que pues de repente nos ha funcionado, el caso nuestro es que pues sí, les motivamos, ¿verdad? Adrián tiene un canal de YouTube y haga videos y comparta de lo que aprende de la palabra de Dios y él disfruta esas cosas. Y ahí se incluye el otro niño. Entonces, o lecturas de libros, de biografías que a los niños les gusta. Eso les ayuda a que su mente esté siendo ejercitada en la piedad y con el testimonio de hombres de Dios en el pasado. Finalmente, la quinta función que Dios manda para el sacerdote del hogar es que sea juez en las cosas santas. ¿Qué es eso de ser juez en las cosas santas? El rol del juez en las cosas santas no se limita a ser un experto en la ley o a un instructor teórico, sino que implica aplicar la ley a situaciones concretas, emitir veredictos y hacer cumplir las decisiones necesarias en el hogar. Es en ese sentido que el Señor nos manda a ser juez en las cosas santas, es decir, en su palabra, en todo aquello que Él ha mandado para que se obedezca. Entonces, estamos actuando como juez en nuestros hogares con la finalidad de que se cumpla la palabra de Dios, pero no de una manera rígida, como un tirano, ¿verdad? Aquí se hace lo que yo digo y punto. Si estamos haciéndolo en ese sentido, lo que vamos a causar es un conflicto en realidad. Debemos enseñar e instruir a nuestra familia en la verdad y algunas veces sí debemos ser firmes, pero estas cosas no deben ser hechas de manera rígida como un tirano en el hogar, sino en base al amor, a la misericordia que Dios nos ha dado a nosotros. Dios tuvo paciencia con nosotros, fue paciente con nosotros. Hemos sido tercos, todavía lo somos por causa de nuestro pecado. Sin embargo, Dios no es un tirano, sino que con amor y misericordia nos enseña, nos redirige a sus mandamientos para que sean obedecidos y nos vaya bien en la vida. De esa manera nosotros podemos ser un juez en las cosas santas de Dios conforme al carácter de Cristo. Entonces, así como un juez tiene un impacto directo en la vida de las personas, los hombres tienen la responsabilidad de ejercer juicio en sus familias. ¿Cómo lo hacen? Liderando con sabiduría y justicia. Aunque puedan cometer errores, muchas veces vamos a cometer errores como hombres de la casa. Una decisión mal equivocada o cualquier cosa. Vamos a cometer errores muchas veces. Pero Dios ha colocado al hombre en esta posición de autoridad y sus esposas e hijos, oiga bien, esposas e hijos están llamados a someterse a su liderazgo. Si una esposa, muchas veces este conflicto hay, ¿verdad? Porque nos conecta desde Edén, entre Adán y Eva, la primera pareja, donde comenzamos a ver el conflicto entre parejas. Está por causa del pecado, la intromisión del pecado desde Adán y Eva ha afectado también las familias hasta la posteridad. Porque el Señor dijo allá que tu deseo será para
para tu hombre. Hablando en el sentido que el hombre ejercería esa autoridad y la mujer en su estado caído buscaría usurpar la autoridad del hombre. ¿Y acaso esto no ha traído este gran conflicto que tenemos en la sociedad hoy en día con el feminismo? Con estos antivalores que van en contra de la palabra de Dios, la mujer queriendo tomar el papel del hombre. Y tristemente en los hogares cristianos se da muchas veces este conflicto. La mujer debe saber cuál es su lugar. El hombre es cabeza del hogar, pero no es un tirano que somete tiranamente a su mujer. La regla que nos habla Efesios 5 es que así como Cristo es cabeza de la iglesia y dio su vida por su iglesia, de la misma manera el hombre es cabeza del hogar y debe manifestar este amor sacrificial por su esposa y por sus hijos como Cristo amó a su iglesia. Eso nos pone un stop a nosotros como hombres para no convertirnos en tiranos en los hogares. Porque es muy bonito, ¿verdad? Decir somos cabeza, pero muchas veces actuar de manera tirana. Pero también a la mujer se le da la instrucción ahí. La mujer debe someterse a su marido. Y este sometimiento no debe ser llevado a regañadientes o por imposición, sino debe de disfrutar el diseño divino que Dios le ha dado también a la mujer para ser cuidada, para ser instruida, para ser guiada. Pero cuando una mujer se revela a la autoridad del hombre y menosprecia esa autoridad, en realidad a quien está menospreciando es a Cristo y a su palabra. Así que mucho cuidado en los hogares con estas cosas. No debemos verlo de manera superficial. Tanto el hombre y la mujer tienen instrucciones y el hombre, sobre todo, como cabeza del hogar, ha sido llamado a ejercer ese liderazgo. La diferencia entre el instructor y el juez es clave. Mientras que el primero enseña la verdad, el segundo la aplica en la vida cotidiana, asegurándose de que sea vivida con fidelidad. Eso es estar actuando como un fiscal para que se cumpla la ley de Dios en el hogar, tal como el Señor mandaba al pueblo, que siempre estaba ahí recordándole los mandamientos y dio jueces con el fin de que ellos volvieran a la ley de Dios y cumplieran los mandamientos de Dios, porque si ellos desobedecían, juicio les vendría. Entonces, de esa manera, nosotros como sacerdotes del hogar somos jueces en las cosas santas, fiscalizamos en nuestra familia para que nuestra familia esté obedeciendo los mandamientos de Dios, para que nuestros hijos estén obedeciendo los mandamientos de Dios y recordarle vez tras vez: hijo mío, escucha la instrucción de tu padre y no menosprecies las palabras del Señor. Debemos estorbar el pecado de nuestros hijos, actuando como esos fiscales, como jueces de la ley de Dios. Porque si desobedeces la palabra de Dios, entonces la Escritura te dice que todas estas maldiciones te seguirán y no te irá bien en la vida. Quebrantas el mandamiento de honrar a tus padres, que tiene promesa de largura de vida. Un hijo por su necedad puede entonces acortar sus días en la tierra. Y eso sucede lamentablemente cuando los hijos son rebeldes y quieren hacer lo que les place, terminan encarcelados o asesinados por andar por el mal camino. Menospreciaron la palabra de Dios. A veces hay que hablarle con esos ejemplos. Mira
cómo está la juventud. ¿Quieres terminar en la cárcel? ¿Quieres terminar con tu vida? Continúa desobedeciendo la instrucción de la palabra de Dios. Continúa en esta rebeldía y puedes terminar de esa manera. Sin embargo, a los que obedecen al mandamiento de Dios, a los que se ocupan de las cosas sagradas de Dios, Dios ha prometido estar todos los días hasta el fin con esa persona. Y su vida está asegurada en Cristo. Así que hay una gran diferencia entre estar en el camino del Señor y estar fuera del camino de Él. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes de Israel también cumplían el papel de jueces en asuntos religiosos y espirituales. Tenemos ahí pasajes en Levítico 13, en el capítulo 14, muestran cómo los sacerdotes determinaban si una persona o casa estaba afectada por la lepra y dictaban las medidas a tomar. Ellos estaban actuando en ese sentido como jueces. En Levítico 27, el sacerdote evaluaba también el valor de los votos hechos al Señor. El número 5 administraba la prueba del adulterio. Cuando Israel conquistó Canaán, el sacerdote Eleazar junto a Josué repartió las tierras entre las tribus. Entonces vemos ahí que los sacerdotes en el antiguo pacto cumplían ese papel en asuntos religiosos y espirituales en la vida del pueblo. Estos ejemplos muestran que los sacerdotes no solo enseñaban la ley, sino que también la aplicaban en la vida del pueblo. Estaban preocupados porque se cumpliera la ley de Dios, asegurando que se hiciera justicia conforme a la voluntad de Dios. En el hogar, los hombres deben desempeñar un papel similar en su relación con sus esposas. No sé si alguien me busca Primera de Pedro, capítulo 3, versos 6 al 7. Primera de Pedro 3, versos 6 al 7. Vamos a ver qué dice la Escritura. Primera de Pedro 3, 6 al 7. Así que el papel lo vemos ahí descrito en ese pasaje. A la mujer y tanto al hombre, y nos pone el ejemplo de Sara, como obedecía a Abraham llamándolo Señor, de la cual vosotras, dice, a las mujeres habéis venido a ser hijas, es decir, hijas en la fe en el Padre Abraham, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, dice ahí. Y a los maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces ahí vemos también algunos condicionantes, tanto puede ser para la mujer como el hombre, que nuestras oraciones delante del Señor no tengan estorbo a causa de conflictos entre parejas. ¿Cómo podemos acercarnos al Señor cuando tenemos situaciones no bregadas en el matrimonio entre parejas? Si hay distanciamiento, si hay pleitos no resueltos, si no hay capacidad de perdonar y pedirse perdón, nuestras oraciones, dice la Escritura, son estorbadas. ¿Por qué? Porque es necesario nosotros cumplir la ley de Dios, y es en la práctica que nosotros la cumplimos.
Como jueces en sus hogares no deben actuar con tiranía ni indiferencia, sino con amor y equidad, asegurándose de que su dirección espiritual sea justa y edificante. Una mala aplicación de su autoridad puede llevar a que su relación con Dios se vea afectada, ya que sus oraciones pueden ser estorbadas si no conducen bien su hogar. Y con los hijos, el papel de juez implica más que solo la instrucción, también requiere corrección y advertencia. Efesios 6:4 nos dice: exhorta a los padres a criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Así nos dice ese pasaje. Hay una exhortación para los padres como sacerdotes del hogar a criarlos. ¿Qué es criarlos, hermanos? Es estar ahí, ¿verdad? Presente en la vida de los hijos. No solamente con el sustento económico. Hay muchos hombres, ¿verdad?, que se conforman con traer el sustento económico a los hogares, pero de ahí él se desatiende de esas cosas. Entonces le deja la responsabilidad a su esposa. Y si su esposa no es dedicada a esa labor, se la dejan a la trabajadora, ¿verdad? Al final no hay una crianza bíblica en los hijos. Entonces el hombre no solamente es proveedor de las necesidades del hogar, sino principalmente es instructor y juez de las cosas sagradas de Dios para con sus hijos. Criarlo, dice, en la disciplina e instrucción del Señor. Decía ahí Bodhi, no sé, el apellido es bien raro, un pastor africano muy reconocido en el ámbito reformado, decía que si nosotros como padres hemos preparado a nuestros hijos de manera profesional, con carreras como doctor y todo ese tipo de cosas, si los hemos preparado solamente en ese ámbito profesional y no los hemos preparado principalmente en la disciplina del Señor, entonces hemos fracasado como padres. Porque nuestra labor como padres no es simplemente preparar profesionales para la vida, sino preparar a hombres y mujeres de Dios en el temor hacia Él. Ese es el legado más importante que como padres debemos dar a nuestros hijos, el legado de la fe que nos ha sido dada de una vez y para siempre. Nuestros hijos pueden llegar a ser presidentes, pero si no tienen el temor de Dios, eso no les va a servir de nada, hermano. Van a ser miserables. Pero si ese hijo crece en el temor, en el camino del Señor, todo lo demás, hermanos, son añadiduras. Ese debe ser el valor más importante en el cual como padres debemos enfocarnos en la tarea de la crianza con nuestros hijos. Debemos corregirlos y guiarlos lejos del pecado. Un padre debe advertirles sobre las malas influencias y esas decisiones perjudiciales, estableciendo límites claros en su educación y entretenimiento. Siempre debemos estar vigilantes de qué es lo que están viendo, qué es el entretenimiento que a ellos les gusta y sobre todo las influencias, ¿verdad? Hay malas influencias allá afuera. Hay amigos que no son influencias buenas y debemos advertirles a ellos sobre estas cosas. En última instancia, los hombres como jueces en sus hogares deben evitar la pasividad y eludir la tentación de ser simples espectadores en la vida familiar. No pueden quedarse los hombres al margen observando los problemas sin intervenir o corrigiendo solo cuando ya es tarde. O sea, dejar a nuestros hijos a expensas de sus decisiones
Bueno, hay hijos que ya están grandes, ¿verdad? Quizás algunos ya están comenzando su vida de manera soltera, con su trabajo y todo eso. No significa que el padre se desatiende aún cuando un hijo sale. Debe estar ahí presente para él, para aconsejarle, para instruirle, para estorbarle en su pecado. Porque está en juego el alma de nuestros hijos. No podemos entonces ser de esa manera pasivos. Debemos asegurar que nuestras familias vivan en conformidad con la voluntad de Dios. Como líderes espirituales, deben aplicar la verdad bíblica de manera práctica, guiando a sus hogares en la santidad y en la justicia del Señor. Finalmente, veamos consejos prácticos de este estudio. Entonces dijimos, hermanos, cuáles son las 5 funciones del hombre como sacerdote del hogar. En primer lugar, es un intercesor de la oración. En segundo lugar, es un director de la adoración religiosa. En tercer lugar, es un mediador de la bendición divina. En cuarto lugar, es un instructor de las Sagradas Escrituras. Y en quinto lugar, juez en las cosas santas. ¿Cuáles son algunos consejos prácticos? Que el deber de ser jueces en nuestro hogar no implica actuar con arrogancia ni creernos autosuficientes. Aunque Dios nos ha dado autoridad, seguimos necesitando la sabiduría y el consejo de otros, especialmente de nuestras esposas y pastores. Debemos tomar decisiones basadas en la sabiduría bíblica, pero siempre con humildad y gracia, sin imponer nuestra autoridad de manera autoritaria. La clave es ejercer nuestro liderazgo con equilibrio, buscando siempre la voluntad de Dios en cada situación familiar. Ser jueces tampoco significa caer en la severidad extrema. Algunos hombres, al comprender su llamado a implementar la ley de Dios en su familia, pueden volverse inflexibles y duros en sus juicios, lo cual es un error tanto como lo es la indulgencia excesiva. La rectitud en el juicio implica caminar con gracia y humildad, evitando los extremos y confiando en Dios para guiarnos. No estamos solos en esta tarea, hermanos, y es necesaria la dependencia del Señor. Esto nos ayudará a juzgar con justicia y amor, manteniendo el equilibrio adecuado en la crianza y en la disciplina de los hijos. Muchas veces nuestra tendencia natural es evitar los problemas. Nos refugiamos en las distracciones del trabajo para evitar estos conflictos, el entretenimiento o el cansancio. Sin embargo, ser jueces requiere involucrarnos activamente en las decisiones diarias que están afectando nuestra familia. No podemos delegar esta responsabilidad en nuestras esposas. Debemos ser nosotros quienes con firmeza y discernimiento implementemos la aplicación práctica de los principios de la palabra de Dios en nuestros hogares. ¿Por qué, hermanos? Porque es vergonzoso que una esposa sea la que esté guiando a su hogar en las cosas sagradas y que el esposo esté desatendido de esta labor. Es una vergüenza. El hombre es quien debe ser guía. Entendemos que algunas situaciones particulares donde la esposa es la cristiana y el esposo viene no siendo cristiano a la iglesia. Entendemos esa parte. Pero si el Señor en su gracia rescata a ese hombre incrédulo y lo hace nacer de nuevo y empieza a madurar en la fe, ese hombre es llamado a tomar el liderazgo espiritual en ese momento. Finalmente, el verdadero sello de un hogar cristiano no es solo la enseñanza del evangelio. No basta solamente con enseñar el evangelio, sino su aplicación en la vida diaria, aplicar la palabra en nuestra vida. Como líderes espirituales debemos asegurarnos de que en nuestro hogar se cultive un ambiente de santidad y justicia, y no un ambiente profano.
vigilando lo que nuestra familia consume y estableciendo límites que protejan su crecimiento espiritual. Asimismo, debemos fomentar relaciones saludables entre nuestros hijos, corrigiendo con amor y disciplina cuando sea necesario y enseñándoles a respetar a sus padres y a los demás. De este modo, modelamos un liderazgo justo y piadoso que honra a Dios en todo momento. Al final, nuestros hijos, nuestra familia, es el reflejo de nuestro hogar. Entonces veremos esos comportamientos en la iglesia, en hogares donde visitemos, se reflejará el comportamiento de nuestros hijos, así como son en el hogar. Y los hijos pueden ser vergüenza de sus padres. Allá afuera, digo, algunas veces pues ya los niños traen, ¿verdad?, su rebeldía, pero cuando es una constante, que siempre ese niño está actuando de esa manera, es porque en su hogar no está aprendiendo de sus padres esta labor tan importante en la instrucción y de actuar como jueces de las cosas sagradas. En conclusión, hermanos, estos deberes revelan nuestra falta de sabiduría práctica en asuntos fundamentales. Cada uno de nosotros en el hogar luchamos con estas cosas. Somos débiles con estas cosas. No podemos de alguna manera estarnos juzgando con el hogar de otra persona por decir, miren que cipote. Pero sí podemos exhortar y animar de que juntos podemos practicar como jueces de las cosas sagradas de Dios, llevando a nuestra familia al orden como Dios desea. También sacan a la luz nuestra inconsistencia moral cuando enfrentamos dilemas éticos que nos exigen cambios personales. Sin embargo, en lugar de rendirnos o huir, esta sensación de insuficiencia debe llevarnos una y otra vez a la gracia y a la bendición del pacto eterno. No desmayar, hermano. Aun cuando nuestros hijos o nuestra esposa nos esté quitando la paciencia en alguna manera, no debemos desmayar, hermano, porque nuestra tarea. Y debemos nosotros buscar esa gracia, esa bendición de Dios para poder ayudarles. ¿Qué mayor seguridad podríamos tener que esta promesa como esta de Hebreos 4:16? Si nos humillamos ante el trono de la gracia, hallaremos la ayuda que necesitamos en el momento oportuno. Si no sabemos cómo tratar con un conflicto en la familia, humillémonos ante el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Esta certeza proviene del Creador del cielo y la tierra y nunca falla. Por lo tanto, no debemos temer ni dudar, porque Dios fortalecerá nuestras manos para cumplir el llamado que nos ha dado como sacerdotes del hogar. Un llamado sagrado, un llamado que implica muchas responsabilidades, pero que si Él nos ha mandado a hacerlo, Él nos acompañará hasta el día final. Amén. Así que oremos para finalizar y tomar el tiempo de receso. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que hemos estado estudiando estas 5 funciones como sacerdotes del hogar. Y Padre, podríamos vernos ahí reflejados con nuestra insuficiencia y muchas veces con nuestra negligencia al no cumplir los deberes de manera perfecta, Señor. Pero no hay justificación y no hay excusa para no hacerlo, Señor. Tú nos has dado tu Santo Espíritu de manera total, perfecta. Nos has dado la Sagrada Escritura para la instrucción. Y esa obra del Espíritu para conformarnos a tu palabra, para poder instruir con el ejemplo a nuestros hijos, para nuestra esposa, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestros matrimonios a
a hacerlo con amor, con paciencia, Señor. Ayuda a nuestras esposas también, Señora, a hacerlo con amor y paciencia también. Ayuda a nuestros hijos también, Señora, a que tengan un corazón dócil a tu palabra y no menosprecien la exhortación y el llamado de los padres para el bien de sus almas, Señor. Ayúdanos a crear hogares consagrados a ti, Señor, fundamentados en la roca firme, en la roca eterna que es Cristo, Señor. Ayúdanos a hacer influencias llenas de tu gracia para nuestros hijos, Señor, a protegerlos para que sean preservados de todo mal según tu gracia y misericordia para ellos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.